les decía, en Nezahualcóyotl, además de cerrar los 2 panteones que funcionan en la localidad a partir del 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre, no, no, no se permitirá que los niños salgan a la calle a pedir calaverita. Este año no va a haber calaverita. Uy, en Nezahualcóyotl, pero también en Ixtapalapa, la alcaldesa, ahí no está prohibido, pero la alcaldesa de esa demarcación está diciendo que por favor no salgan a pedir calaverita los niños este Día de Muertos. Para evitar un repunte o rebrote de la incidencia de contagios, la alcaldesa dice a los padres evitar a toda costa que los niños salgan a pedir calaverita. Sobre todo en las unidades habitacionales, que en Iztapalapa hay muchísimas, salen los niños de todo un edificio, salen todos juntos y van a todos los otros edificios y así se va. Se hace una reunión informal entre padres, madres y niños y adolescentes. Está bien para los adultos, para que no termines tú siendo calaverita. No, pues pobres de los niños, fíjate que es una ilusión. Se disfrazan y están esperando, ya es hora, ya salimos, ya vamos, y corren para un lado, ¿y ahora dónde vamos? Y tú ahí comiéndote los dulces que no les gustan, porque sacan de sus dulces y dicen, estos no me gustan. Y entonces tú ahí vas comiéndote los dulces que no les gustan y acompañándolos porque los sigues hacia un lado y hacia otro y sí, como dice Adela, se te van agregando al grupo uno y luego otro y termina siendo una bola de chamacos a los que estás siguiendo que van tocando de puerta en puerta pidiendo su calaverita y en algunos lugares nos va bien, nos dan buenos dulces sabrosos. Hay personas que sabiendo que se acerca el día, preparan hasta una bolsita muy bien hecha con varios dulces o chocolates y le ponen su calaverita o algo simbólico referente a la fecha y ya la tienen lista porque saben que van a llegar los niños a pedir su calaverita y entonces en lugar de darles el montón así, no, les dan una bolsita muy mona. Hasta dinero. Sí, claro. Nos tocó la última vez que fui el año pasado. que no es... ¿De qué ibas vestido? De panda, del terror. Ah, qué bien. Sí. Es que hay una serie que se llama Escandalosos. Sí. Que es muy divertida y me gusta mucho. Ay, les encanta. Pero no encontré a Polar y tuve que ir de panda. Como cómo me hacía reír los de la carabina de Ambrosio cuando se disfrazaban de panda. Chabelo y César Costa eran increíblemente simpáticos. Pero en Los Escandalosos hay un panda. Sí, pero a mí el que me gusta es Polar. Ah. Y bueno, en Europa están temiendo que haya un rebrote más grave porque dicen que los hospitales están saturándose. Muy preocupados están en Europa por el saturamiento de los hospitales. Y luego 2 cosas curiosas. Primero, en Estados Unidos están viendo que los latinos son los que más mueren por el COVID. Adelante de los negros, adelante de los anglos, adelante de los orientales, adelante de cualquiera otra raza, porque hay muchas que se están juntas ahí en Estados Unidos. Los latinos son el más vulnerable grupo al COVID. ¿Cuál será la explicación? Lo que comemos, nuestros genes, las condiciones que tenemos de vida allá, la alimentación. Casi todos los mexicanos que viven en Estados Unidos están pasados de peso. Es raro ver un mexicano que no esté pasado de peso cuando vive en Estados Unidos. ¿Qué condiciones serán? Porque ellos dicen eso, que hay condiciones que tienen los mexicanos que los orillan a ser los más vulnerables. Ellos dicen sobrepeso y diabetes.
murió un voluntario también en Brasil de la vacuna de AstraZeneca. Sí, por eso no te oías, Dora, porque estabas muy Ya me di cuenta. Mencionaba yo que por su historia clínica, los mexicanos, sus antecedentes, la alimentación alta en calorías, en grasas saturadas, en carbohidratos. Y cuando llegan a los Estados Unidos, yo siempre lo he dicho, para ellos Estados Unidos es McDonald's y Disneylandia. Y bajo estas dos creencias se mueven, pero siempre está de por medio la comida. Y la comida en los Estados Unidos viene a sumarse a la mala dieta del mexicano. Hay una estadística muy interesante de la diabetes juvenil en México, cuando la diabetes era una enfermedad prácticamente de los 50 años en adelante o más. Pero la diabetes juvenil de 30 años para acá ha sido una constante, y ahí es mucho mayor el riesgo de morir cuando se presenta esta enfermedad en los jóvenes que en personas mayores. Si llegan en este rango de edad a los Estados Unidos y traen una diabetes no diagnosticada, los vuelve más vulnerables y frágiles y receptivos para cualquier tipo de enfermedad. Qué pena que tengamos ya por fin un primer lugar en Estados Unidos, y es el índice de mortalidad. Bueno, y les decía que se murió. Precisamente están investigando su historial clínico de un hombre en Brasil que se prestó para el estudio de la vacuna AstraZeneca. Pero ahora dice AstraZeneca que ese hombre que murió de COVID tenía placebo. Es muy curioso que se haya muerto, es un doctor, de COVID. Quizás si le hubieran dado la vacuna, se hubiera salvado. Y ahí hubiéramos probado la efectividad. Quizá, todo es una probabilidad. El hombre estaba dentro del grupo del placebo y murió de COVID porque era de riesgo su trabajo. Entonces, pasan cosas muy curiosas. Por lo pronto no se detiene el estudio porque el hombre no estaba inoculado con la vacuna. Liliana. 28 años. Era eso, o sea, de que no se suspende, de que se sigue viendo que aparentemente va bien el proceso de la vacuna, a pesar de que se han dado estos casos aislados, ¿no? De que tienen reacciones neurológicas en otro laboratorio, pero sigue adelante, o sea, realmente no se va a parar esta investigación. Este caso del joven que murió es un médico, 28 años, y está en estudio porque todavía no estaba preparado para recibir la vacuna. No, estaba. Los grupos de estudio siempre tienen a los que les ponen de mentirijas y a los que les ponen de verdad, pero no les dicen a ellos, sí. Dora. Claro, esa es la tercera fase del experimento, claro, en donde el grupo control y el grupo experimental se elige al azar, se elige con voluntarios. De ahí la importancia que muchos experimentos se niegan totalmente a que sea con seres humanos. Pero dada la urgencia y dada el tipo de enfermedad y que ya están en la tercera fase, se piden voluntarios. Entonces, como voluntario no sabes si vas a caer en el grupo control o en el grupo experimental. El COVID se pudo haber presentado al inicio del experimento en este doctor o durante el transcurso del experimento. Entonces, no podemos adjudicar que como el médico estaba infectado, pudo haberse salvado. No, se pudo haber presentado durante el tiempo del experimento. Creo que sí es muy importante lo que arroje esta investigación, porque no es el primer caso, será el tercero, cuarto o quinto más o menos, que muestra una reacción ante la vacuna en la fase experimental. En la tercera fase, aquí lo importante es ver a qué grupo pertenece. Bueno, y yo agregaría el optimismo desbordado con el que empezamos hace un par de meses el asunto de las vacunas, que ahora sí que hay 4 o 5 laboratorios, obviamente está en su fase normal, es decir,
insisto, creo que al principio fue desbordado el ánimo. Y ahorita estamos viendo lo que debe de suceder siempre con las vacunas, o lo que sucede generalmente. No porque todo el mundo ya decía, ya para noviembre, ya se pagaron, en diciembre quizá. Yo creo que todavía le cuelga, porque no son enchiladas como decimos. ¿No? Y Trump decía, es que ya vamos a tener nuestra vacuna antes de la elección. Eso es lo que le importa. Los mangos, que no van a tener nada. Va a ser un trabajo muy difícil, con muchas salidas falsas y y finalmente por ahí aparecerá un tratamiento válido. Marisol Pontigo. Buenos días a todos los presentes. Si algún día volvemos a la normalidad, yo sugiero a Manelik que integre a Alejandro al grupo de cantantes de los fines de semana. Bueno, claro que sí. Nada más que él va a tener que venir los fines de semana también. Quién sabe siquiera, son muchos días. Ya voy afinando la voz. Uh-huh.